Esta primera parte de la unidad 3 trata sobre aditivos y sus principales aplicaciones. Los aditivos son sustancias que se incorporan al polímero y a sus materiales compuestos para ayudar en el procesamiento, la mejora, la modificación o el refuerzo de las propiedades del polímero. Cuando hablamos de formulación, nos estamos refiriendo al agregado de aditivos que se necesitan para mejorar propiedades finales de un producto. La mezcla de polímeros y aditivos se funden para dar una mezcla, una formulación uniforme. Esto puede realizarse en un equipo como una estructura, como una extrusora, donde, digamos, esta extrusora genera unos filamentos que son cortados en forma de granzas o pellets. Estas granzas o pellets posteriormente son procesadas por cualquier otro método de transformación de plástico para generar diferentes tipos de productos. Estas granzas serían como un material intermedio, digamos, eh, en el proceso de producción de productos plásticos. Los aditivos otorgan gran versatilidad a los polímeros, pueden clasificarse en dos grandes grupos, aquellos aditivos que son imprescindibles, sin los cuales el polímero no podría ser transformado eh, de una manera técnicamente viable. Después encontramos a los aditivos que son opcionales, que se emplean para mejorar alguna propiedad específica con el objetivo de una dada aplicación del producto. Los aditivos se encuentran comúnmente en diversas formas, ya sea en estado líquido, como polvos, perlas, gránulos, esferas, emulsiones, o en menor medida en estado líquido. La forma final del aditivo va a depender del método de producción, ya sea extrusión, peletizado, molienda, entre otros. Actualmente se evita trabajar con polvos muy finos por cuestiones de seguridad y también por el tema, ¿no es cierto?, de los controles tecnológicos que esto requiere. También algunos aspectos, digamos, de salud y medio ambiente. Se buscan digamos, tengan una forma que se pueda manipular de manera más segura y sean más fáciles de manipular y mezclar. Los principales desafíos de la composición de estas formulaciones son evitar el uso de polvos, la mejora de la calidad de la dispersión y la optimización de la dosificación. Idealmente los aditivos deben tener una forma esférica con diámetros entre 500 y 1500 micras, garantizar una alta homogeneidad y dispersabilidad y tener una resistencia mecánica adecuada para evitar, digamos, una segregación en la matriz polimérica. La segregación es un fenómeno que ocurre cuando se mezclan dos tipos de polímeros con características diferentes o propiedades distintas o estructuras químicas diferentes. En los últimos años se han desarrollado aditivos en formas de master batch, es decir, formulaciones concentradas que tienen un mayor nivel de aditivos dispersos en un polímero de base en el que se van a emplear, por ejemplo, específicamente para propileno, para polietileno, poliestirenos, entre otros. Se han convertido en alternativas muy utilizadas en lugar de los aditivos puros y han encontrado una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, en retardantes de llama, modificadores de impacto,
antimicrobianos, color, entre otros. El uso de estos master batch presentan varias ventajas en comparación con el uso de aditivos puros en términos de que mejoran la dosificación, facilita su manejo, permiten mezclas más homogéneas, más seguras, mejores rendimientos en el proceso y también en el uso de aditivos. Los master batch superan algunos problemas que pueden presentar los aditivos puros, generalmente requieren un manejo específico y una selección indicada, digamos, en las especificaciones del producto, garantizando así la optimización de procesos tanto en la mezcla, la dispersión eh, y homogeneización dentro del polímero de base. Entre las condiciones básicas para el uso de aditivos podemos mencionar que la dosificación debe ser correcta. Dado que, bueno, la mayoría de los aditivos se dosifican en cantidades más bien pequeñas y muy controladas porque son productos caros y a mayor cantidad de aditivos, obviamente, mayor costo del producto final. Eh, al contrario, si se agregara una cantidad muy baja, podría ocurrir que sea insuficiente y su uso sería prácticamente inútil eh, porque solo representaría un gasto y ninguna mejora en las propiedades del polímero. Mientras que si se agrega un exceso de estos aditivos, también podría ocurrir que tengan efectos negativos, sobre todo en la calidad del producto final. También otra condición es la compatibilidad. Los aditivos deben ser miscibles en el polímero para poder mezclarse de una manera homogénea. En caso que no sean miscibles, puede producirse la migración del aditivo desde el interior del plástico hacia la superficie. Y esto, bueno, también puede causar problemas de grietas, pérdida de propiedades, entre otras. Otra condición importante es la ausencia de interacciones. Las interacciones entre aditivos son posibles. Habría que evitar aquellas interacciones que tengan efectos negativos. Sin embargo, ciertos aditivos que se suelen emplear de manera conjunta, ya que se conocen, que suelen tener una acción sinérgica, en ese caso, digamos, se contempla la combinación de los mismos, buscando, digamos, reforzarse mutuamente. Se estima que actualmente existen entre 70.000 y 80.000 formulaciones diferentes de plásticos elaborados con más de 10.000 aditivos, de los cuales aproximadamente 2.500 son conocidos por su toxicidad. Acá les dejo una lista de publicaciones y sus enlaces donde pueden consultar más al respecto. Más de 13.000 sustancias químicas están asociadas con las propiedades de los plásticos y su producción para una amplia gama de aplicaciones y de productos. Esto comprende una gran variedad de compuestos y sustancias que podrían tener características carcinógenas, mutagénicas, pueden pueden ser tóxicos para la reproducción o tóxicos para los órganos, pueden producir disrupción endocrina, ecotoxicidad, bioacumulación, persistencia y movilidad ambiental, entre otras. También hay que señalar de que existen regulaciones
pero no son muy precisas al respecto, por lo cual, digamos, se buscan obligar a la aplicación de las regulaciones existentes para de esta manera mitigar las repercusiones negativas de los residuos plásticos y de esta manera, digamos, conservar el medio ambiente. Las regulaciones específicas que limitan algunos aditivos en plásticos que se utilizan en contacto con el alimento han sido implementadas en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos. También existen varios enfoques regulatorios sobre sustancias individuales, sustancias identificadas que fueron listadas y reguladas en algunos países y también a nivel mundial, como es el caso de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos y el Reglamento de Registro, Evaluación y Autorización y Restricción de Sustancias Químicas de la Unión Europea. Sin embargo, existe poca reglamentaciones o leyes que limiten el uso de los polímeros y sus aditivos eh, y esto puede afectar, digamos, a, como hemos visto, a problemas relacionados sobre todo con la concentración de estos aditivos, sobre todo eh, cuando se quiere utilizar el polímero que se recupera, el plástico recuperado, eh, ya que, digamos, la concentración de estos aditivos podrían afectar, por ejemplo, a su reciclabilidad y, bueno, la generación de efluentes tóxicos o emisiones tóxicas, entre otros. Según su función, los aditivos se pueden clasificar en reactivos, solo se emplean en la polimerización y no se incorporan al polímero, suelen ser catalizadores, acelerantes, inhibidores, retardantes, entre otros. Los aditivos también suelen ser auxiliares de procesamiento que se utilizan para facilitar la obtención o la producción de granzas o pellets del polímero en el proceso de transformación, como estabilizantes térmicos y lubricantes. Mejorantes son aditivos que se usan para potenciar algunas características del polímero, como pueden ser estabilizantes, antioxidantes, ignifugantes, antiestáticos, entre otros. Los aditivos modificadores se emplean para modificar las propiedades del polímero, por ejemplo, plastificantes. Y otros tipos de aditivos son los reforzantes que permiten aumentar de manera significativa las propiedades mecánicas y térmicas de un polímero. Pueden ser cargas, refuerzos, modificadores de impacto. Los aditivos estabilizantes se añaden a los materiales poliméricos para retrasar o inhibir su degradación. La degradación de los polímeros se deben a que las macromoléculas poliméricas suelen ser muy sensibles a la acción de ciertos agentes externos, por ejemplo, el calor prolongado, la luz solar, entre otros. Generalmente condiciones, ¿no es cierto?, de intemperie. Y esto puede producir una degradación de estas macromoléculas, por ejemplo, por la ruptura de cadenas de menor longitud y por lo tanto esto generará una pérdida de las propiedades del material. Un ejemplo de esto son las poliamidas, que requieren estabilizantes térmicos y antioxidantes para que no se oxiden durante la transformación a altas temperaturas y por largos tiempos. Los antioxidantes son aditivos estabilizadores que evitan la oxidación y retardan el envejecimiento del material durante su procesamiento y también durante su vida
útil. Se suelen emplear antioxidantes con estructuras fenólicas, estéricamente impedidos, aminas aromáticas secundarias, tioéteres y fosfitos. La intemperie no solo produce el deterioro estético del material, como por ejemplo la decoloración, sino que también afecta a las propiedades mecánicas. Los fenómenos de intemperie incluyen principalmente fenómenos oxidativos inducidos por la luz térmica o radiaciones ultravioletas, así como variaciones también de la temperatura entre el día y la noche o estacionales, la humedad y también la contaminación atmosférica con elementos, por ejemplo, altamente corrosivos. El proceso de degradación oxidativo implica la formación de radicales libres que finalmente conducen a la modificación de la estructura molecular por escisión o reticulación de la cadena. Este proceso se denomina autooxidación porque se produce mediante un mecanismo en cadena de radicales autoacelerados. Entre los antioxidantes naturales encontramos a los tocoferoles, la vitamina C, los carotenoides y los compuestos fenólicos. Los tocoferoles, eh, los tocoferoles son componentes de la vitamina E sintetizados exclusivamente por las plantas y están presentes en el aceite de la semilla, las hojas y otras partes verdes. Pueden actuar tanto mediante un mecanismo donante-aceptor y otros, pero estos mecanismos todavía no están bien dilucidados. Hay varios productos naturales comerciales que utilizan estos productos como polietileno, polipropileno, polihidroxibutiratos, Matervir PLA. Ya existen experiencias exitosas donde se han podido probar que estos antioxidantes naturales pueden ser una alternativa a los derivados del petróleo y que tienen mucho potencial para alcanzar una escala industrial. Los estabilizadores a la radiación ultravioleta evitan la degradación y la pérdida de resistencia debido a la constante exposición a la radiación solar. Se pueden emplear para estos pigmentos como negro de humo, el dióxido de titanio o algunas aminas, fenoles también impedidos estéricamente y algunos fosfatos orgánicos. En los polímeros empleados en aplicaciones exteriores, la absorción de fotones de la radiación solar, cuya longitud de onda es entre 100 nanómetros y aproximadamente 1 milímetro, incluye también las radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja. Es inevitable que los polímeros estén expuestos a estas radiaciones y por lo tanto al estar constantemente en el exterior esto podría conducir a una degradación oxidativa de las moléculas fotosensibles del polímero. El mecanismo denominado fotooxidación se activa por la luz y se desarrolla en forma similar a la oxidación de polímeros. El retraso de esta degradación se puede lograr reduciendo la velocidad de fotoinización o reduciendo la longitud de la cadena cinética en la etapa de propagación del mecanismo de fotooxidación. Dentro de este tipo de estabilizadores de la radiación UV podemos encontrar aquellos aditivos que son absorbentes de la radiación UV. Estos interactúan en el proceso de fotooxidación absorbiendo la radiación UV, que es entre 300 y 400 nanómetros, antes de que alcance a las fracciones fotosensibles del polímero. El mecanismo de disipación de energía se basa en la conversión de la radiación UV a radiación infrarroja que es inocua
o que disipa calor a través de la matriz polimérica. Entre estos tipos de aditivos encontramos al negro de carbón, que es uno de los absorbentes de la luz más eficaces y utilizados. También el óxido de titanio de rutilo, pero este es ineficaz para radiaciones por debajo de 315 nanómetros. También encontramos a los extintores, que son aditivos que desactivan los grupos fotosensibles en su estado excitado antes de que se produzca la ruptura de los enlaces moleculares. Estos tipos de aditivos son complejos metálicos basados en níquel, son muy eficientes y generalmente son compuestos quelatos de níquel. Otro tipo de aditivos son de estabilizadores de la radiación UV son los estabilizadores de luz diamina impedida, al menos así dice su traducción. Estos aditivos atrapan a los radicales libres formados durante la fotooxidación del material polimérico, lo que dificulta la propagación del proceso de fotodegradación. Existen varios aditivos comerciales de este tipo. Casi todos estos aditivos son o tienen una estructura de anillo 2266 tetrametilpiperidina. Entre los aditivos lubricantes encontramos a los lubricantes internos que se emplean en los casos en que la fricción en el interior del polímero fundido puede llegar a ser tan elevada que cuando se procesa en un equipo como una inyectora o una extrusora, pueden producir la degradación del polímero. Estos lubricantes afectan a la viscosidad y al flujo porque son compatibles con el polímero fundido, esencialmente lubricando las moléculas del polímero de la resina. Esa es su función. Por lo tanto, digamos, van a mejorar su viscosidad y su fluidez cuando está fundido el polímero. Después encontramos lubricantes de tipo externo, en caso que se suelen utilizar en caso de plástico que podrían tener dificultades cuando fluyen sobre las partes metálicas de un equipo. Por lo tanto, van a afectar la adherencia y el deslizamiento, ya que estas moléculas serán incompatibles con la masa fundida. Se separan y migran a la superficie de la masa fundida, lubricando de esta manera la superficie del polímero fundido y del equipo que empleado en el proceso. A veces esto puede afectar algunas operaciones, por ejemplo, pintado, impresión o la soldadura, la presencia de este tipo de lubricantes, ¿no? Dentro de los aditivos lubricantes encontramos las ceras derivadas de aceites que provienen de triglicéridos naturales como grasas y aceite, donde los ácidos grasos y los alcoholes derivados de los triglicéridos se saponifican, esterifican o reaccionan químicamente. También encontramos lubricantes derivados del petróleo, como son las parafinas, ceras microcristalinas y ceras poliméricas. Dentro de estos derivados encontramos las ceras poliméricas, que son químicamente las mismas que muchos polímeros termoplásticos que se usan comúnmente, pero con pesos moleculares más bajos, por lo que su comportamiento es similar a la cera, o sea, debido a su similitud con la resina principalmente, o el polímero. Y tienen, digamos, o se los puede distinguir, a pesar de su estructura química muy similar, se los pueden distinguir por su punto de fusión. En los materiales compuestos de fibras lignocelulósicas en matrices poliolefínicas como el polietileno y el polipropileno, se suelen usar como lubricante a estearatos metálicos, amidas y ésteres.
Los estearatos proporcionan lubricidad externa y en el caso de que se desee modificar la rheología se puede emplear cera de amida. El estearato metálico más utilizado es el estearato de zinc. Sin embargo, estos estearatos metálicos deben usarse con cuidado cuando están en presencia de agentes de acoplamientos modificados con anhídrido maleico, ya que pueden reaccionar entre sí, por lo cual no se recomienda su uso cuando están presentes estos agentes de acoplamiento. Las ceras de amida más comunes es el etilén bisestearamida. Los lubricantes tipo éster son muy variados. Se recomiendan tener un lubricante confiable que ayude a mejorar las propiedades del procesamiento como lubricante, por lo tanto es importante su selección. En general, los ésteres y las ceras poliméricas cuestan más que otros lubricantes. Sin embargo, el proceso o los requisitos del producto solo se pueden lograr con estos lubricantes y por lo tanto su precio está bien justificado. Los plastificantes se añaden al polímero con el objetivo de que la estructura final sea menos rígida y por lo tanto más resistente al impacto. La proporción de estos plastificantes pueden variar desde cantidades muy pequeñas hasta casi el 100% en peso. Estos aditivos se suelen agregar a polímeros como el PVC y también a polímeros como las poliamidas que tienen cierta fragilidad cuando son transformados. Dado que el color del polímero es muy variable, suelen ser transparentes, amarillentos, azulados, algunos con tonos pardos o verdosos, se suelen utilizar colorantes como el dióxido de titanio, que es el aditivo preferido para los tonos blancos, mientras que el negro de humo, por su efecto adicional de protección frente a rayos UV, es más utilizado para tonos negros. Para los tonos intermedios existen colorantes de bases con bases muy variadas. Por ejemplo, tenemos colorantes orgánicos e inorgánicos estables, algunos que son sensibles al calor, con o sin tendencia a migrar. La elección de uno u otro va a depender de la aplicación que va a tener el producto. El coloreado suele realizarse en la misma planta de fabricación del polímero o en la planta de transformación utilizando master batch. Las plantas de transformación suelen usar granzas concentradas o master batch que contienen el color eh, para modificar el polímero de base. En la industria también se agregan a cargas o refuerzos como aditivos. En general, las cargas suelen ser consideradas como material de bajo precio, que se suelen emplear con la finalidad principal de abaratar el costo del producto, debido a que se utilizan menos cantidad de polímero para las mismas propiedades. Sin embargo, la mayoría de los plásticos que no contienen carga tienen propiedades mecánicas que son insuficientes para ciertas aplicaciones donde se requieren resistencia o rigidez. La incorporación de cargas o refuerzos permiten mejorar estas propiedades. Los refuerzos más habituales son la fibra de vidrio, tanto largas como cortas, las esferas de vidrio, las fibras de carbono, cargas minerales como el talco, el carbonato de calcio, el silicato, grafito. También se suelen mezclar tanto las cargas como el refuerzo, es decir, por ejemplo, fibra de vidrio con talco. A continuación vamos a ver el efecto que tienen las distintas cargas o esfuerzos
o refuerzos, perdón, sobre las principales propiedades de los materiales poliméricos. Aquí en este cuadro podemos ver el efecto de los aditivos de refuerzos y también los aditivos de carga. En este caso, el ejemplo es de fibra de vidrio como elemento reforzante contra el agregado de una carga mineral como carga. Vemos que el agregado de la fibra en general aumenta las resistencias, ya sea mecánica, al impacto, a la fatiga, a la resistencia térmica, al retardo a la llama eh, y por otra parte disminuye la resistencia al impacto, el material se vuelve más frágil, también disminuye la ductilidad, también el coeficiente de dilatación térmica, la fluidez también va a disminuir por esta presencia de este elemento reforzante dentro de la matriz, ¿no es cierto?, que dificulta el desplazamiento de las cadenas poliméricas entre sí. También, bueno, en algunos casos se pierde el aspecto del polímero cuando se carga con o se refuerza con este tipo de fibra. En el caso de las cargas minerales, van a producir un leve aumento de las resistencias. En algunos casos, como la resistencia mecánica, pueden variar muy poco. En algunas resistencias también puede disminuir, como por ejemplo la resistencia al impacto, porque el material se vuelve muy rígido. Probablemente también se produzcan una disminución del coeficiente de dilatación térmica y también una, disminución significativa de la fluidez, como es en el caso de las fibras de vidrio. En algunos casos los polímeros suelen arder cuando se ponen en contacto directo con la llama. No suelen ser inflamables, no arden violentamente, no provocan explosiones, no se incendian espontáneamente con una chispa. En algunos casos, sin embargo, es necesario el uso de aditivos unifugantes que se emplean para dificultar la combustión de estos materiales. Algunos de estos aditivos actúan eliminando el oxígeno del entorno de la llama, por lo que ésta acaba apagándose. Según el grado de efectividad y de dosificación del agente ignifugante, los plásticos pueden ser incombustibles, como los plásticos fluorados y el teflón, autoextinguibles, ya sea aditivados o intrínsecamente por su estructura química, pueden ser combustibles, como el polietileno, por ejemplo, el ABS, o pueden ser fácilmente combustibles, como por ejemplo el caso del poliestireno. Los aditivos antiestáticos y aditivos conductores se usan en casos de productos plásticos que tienden a acumular polvo debido a la falta de polaridad de la superficie de estos materiales. Las cargas estáticas que se acumulan en su superficie por efecto del rozamiento no pueden descargarse hasta tierra y actúan atrayendo el polvo del ambiente. Sus consecuencias pueden ser solamente estéticas o pueden ser graves en ambientes con riesgo de explosión por acumulación de polvo. En el primer caso se utilizan aditivos higroscópicos que migran hasta la superficie de la pieza fabricada, donde atraen la humedad del ambiente, que sirve para neutralizar las cargas electrostáticas. Este efecto de este tipo de aditivos se va reduciendo con el tiempo por una cuestión, ¿no es cierto?, de saturación.
Para un efecto permanente se emplean aditivos conductores como los negros de humo o las virutas metálicas, que forman caminos de fugas por donde las cargas electrostáticas pueden tomar contacto con la Tierra. Su uso están muy generalizados en componentes electrónicos. Otro tipo de aditivos muy importantes, sobre todo en los materiales compuestos de fibras de maderas o fibras naturales lignocelulósicas, son los agentes de acoplamiento o compatibilizadores, que permiten mejorar la homogeneidad de la mezcla de los diferentes tipos de materiales o incompatibles. La falta de homogeneidad puede afectar a las propiedades requeridas en el producto final. También estos aditivos permitirían reducir la absorción de agua de las fibras lignocelulósicas en el producto final debido a un mecanismo de encapsulamiento de las fibras por parte del polímero. De esta manera, por este encapsulamiento, se produce una disminución o reducción en el hinchamiento de la fibra que podría modificar las dimensiones del producto final. La compatibilidad es un fenómeno de superficie y está relacionada con la naturaleza de los materiales en la interfaz de unión. Cuando existe una diferencia entre las polaridades de la superficie, en el caso, por ejemplo, de matrices no polares y refuerzos polares, existe una falta de compatibilidad y se necesita, por lo tanto, una molécula que pueda unir ambas superficies creando compatibilidad. Las superficies, por ejemplo, de la madera o de las fibras de madera o las fibras naturales, se caracterizan por ser polares y esto se debe, ¿no es cierto?, a la presencia de celulosas y hemicelulosas que tienen muchos grupos hidroxilos en su superficie, mientras que las resinas poliolefinas no son polares, están constituidas, digamos, principalmente por carbono e hidrógeno. Los agentes de acoplamiento suelen ser moléculas con estructura y funcionalidad que aseguren que diferentes partes de las moléculas tengan diferentes polaridades. Cada una de las partes serán compatibles con diferentes componentes de la matriz en el material compuesto. Las poliolefinas dominan el mercado actual de los materiales compuestos de madera, en lo que se suelen emplear agentes de acoplamiento basados en poliolefinas modificadas con anhídrido maleico. Es decir, es un copolímero, ¿no es cierto?, de la poliolefina como polipropileno, polietileno, que contienen grupos de anhídrido maleico en su estructura. Obviamente aquí se aprovecha, ¿no es cierto?, la similitud del copolímero con el polímero de base y agregando, digamos, estos copolímeros en la matriz, también se van a estar introduciendo estos grupos de anhídrido maleico que van a hacer, digamos, de moléculas compatibilizantes con las fibras naturales o de madera. Entonces, como les decía, este grupo maleico va a proporcionar compatibilidad entre las fibras lignocelulósicas, mientras que la columna vertebral del polímero va a ser compatible con el polímero de la matriz propiamente. Acá abajo podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se produce esta compatibilización. Vemos, ¿no es cierto?, el copolímero del polipropileno, en este caso este es un aditivo que se llama MAP, es polipropileno modificado con anhídrido maleico. Entonces, por un lado vamos a tener el anhídrido maleico que va a ser compatible con la superficie de las fibras lignocelulósicas y durante el procesamiento, bueno, se van a poder producir estas uniones con los grupos hidroxilos de la celulosa en la superficie. Y vemos, ¿no es cierto?, que la cadena principal del polímero va a estar afín
al resto de la matriz fundida durante ese proceso. Entonces, en el mercado, estos agentes de acoplamiento se diferencian según su grado de modificación, ¿no es cierto? O también de acuerdo a su peso molecular. Eh, Se suele suponer que el agente de acoplamiento debe tener el mismo peso molecular que el polímero de la matriz para, digamos, lograr una máxima compatibilización con la matriz y también un mejor anclaje del agente de acoplamiento. Esta suposición es el mecanismo de mejora de la compatibilidad debido a que el acoplamiento es un fenómeno de superficie y se da en la superficie de los materiales como veíamos, ¿no es cierto?, en esta figura. Es importante tener en cuenta en la selección del agente de acoplamiento que si el agente tiene un peso molecular mayor que el polímero de base, se va a fundir a temperaturas más altas que el polímero. Por lo tanto, es probable que en el proceso de conversión las fibras sean primero recubiertas por las cadenas poliméricas del polímero de base antes que la del agente de acoplamiento, y esto no sería deseable. Generalmente los agentes de acoplamiento con peso molecular más bajo se funden antes que se funda el polímero de base, lo cual porque el polímero de base, como decíamos, tiene un peso molecular más alto, y por lo tanto esto permite que se funda ante el agente de acoplamiento, permitirá, ¿no es cierto?, que cubra primero a las fibras lignocelulósicas, generando esas interacciones y esas reacciones en la superficie de las fibras lignocelulósicas, aportando funcionalidad, ¿no es cierto?, en la interfase fibra-matriz. En el caso de las ceras modificadas con anhídrido maleico, estas pueden costar más que los polímeros modificados. Y en el caso de que se usen este tipo de ceras, se recomienda no usar lubricantes a base de esteariatos en presencia de agentes de acoplamiento modificado con anhídrido maleico, como habíamos mencionado anteriormente, porque pueden producir reacciones. Los aditivos que son o actúan como biocidas evitan que las especies microbianas se alimenten de las materias orgánicas de las fibras lignocelulósicas cuando están dentro del material compuesto. Los ataques microbianos pueden producirse en la superficie del material compuesto, como el caso de los mohos, o pueden producirse debajo de la superficie en el caso de ataque por hongos. El moho en la superficie va a generar un efecto antiestético. Sin embargo, la podredumbre por hongos afecta a la estructura del material compuesto debido a que produce cambios estructurales debido a que estos hongos se alimentan de las fibras. El crecimiento microbiano necesita de humedad y tiempo, por lo que en algunos casos estos aditivos no son requeridos para productos de uso breve o temporal, o en casos que tienen buena resistencia a la absorción de agua por el uso de agentes de acoplamiento, o en el caso en que no van a estar expuestos a la humedad. Los biocidas se suelen emplear en productos que sí estarán expuestos a la humedad. En el mercado existen aditivos biocidas que son orgánicos e inorgánicos. Los productos inorgánicos son moléculas patentadas y generalmente tienen un mayor costo por unidad de peso. Los productos inorgánicos son más simples, como el borato de zinc, que se usan en dosis
de aproximadamente el 2%. Los boratos de zinc no suelen ser iguales, ya que podrían haber diferencias en el contenido de borato de zinc. Los materiales compuestos no suelen ser atacados por los insectos que consumen en madera, por lo cual no se suelen agregar algún biocida específico para esto. Los materiales compuestos que contienen borato de zinc evitan que los insectos accedan al material compuesto por esta preservación, digamos, que tienen del ataque de hongos o de moho. Los nombres comerciales de borato de zinc en el mercado están registrados en agencias gubernamentales que varían según cada país como biocidas funcionales. A continuación vamos a ver tres formulaciones de materiales compuestos con fibras lignocelulósicas. En este caso se usa una matriz de polietileno. Vemos, digamos, que en primer lugar en el dosaje se encuentra el polietileno, seguido por la fibra natural entre un 30 y un 60%. Se utiliza un agente de acoplamiento, una poliolefina modificada con anhídrido maleico, lubricantes, también antioxidantes, protectores de UV, carga mineral como es el talco, biocidas como es el borato de zinc, reductores de densidad como son las microesferas u otros, y también, según los requerimientos, cantidades de aditivos para proteger de la radiación UV, como pigmentos y retardando la llama en algunos casos también según lo que se requiera. Esta es una formulación similar a la anterior, donde la matriz es polipropileno, también se utilizan fibras naturales, entre un 30 y un 60%, lubricantes como esteratos, antioxidantes como fenólicos, aditivo de protección de la radiación UV, también cargas minerales, biocidas como el borato de zinc. Y en este caso no se usa un agente de acoplamiento específicamente. También emplean cantidades requeridas de retardante a la llama. Bueno, este es el caso de un material compuesto donde la matriz es PVC y se utiliza las fibras lignocelulosas como refuerzo. Vemos que se usa un estabilizador de calor, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, que era necesario agregar estos estabilizadores cuando se trabajaba con PVC, lubricantes, protectores de radiación UV, cargas minerales como fibra de carbono, biocidas como el borato de zinc, coestabilizadores como zeolitas, también reductores de la densidad y, bueno, protectores de radiación UV y retardante de la llama según se requiera.